bienvenidos al canal, Tu Vuelta de Tuerca. Hoy vamos a ver los circuitos en serie, ¿vale? Vamos a hacer una serie de cálculos y vamos a ir explicando cómo hallar las diferentes unidades dentro de nuestro circuito. Como ya hemos visto en otras leyes, aplicamos un caso práctico con una serie de resistencias, en este caso en serie, ¿vale? Iremos viendo los circuitos en serie, en paralelo y mixto, por separado, ¿vale? En este caso nos vamos a centrar en el circuito en serie y vamos a hallar la potencia, ¿vale? Viendo cómo calcular el voltaje por resistencias, voltaje total, intensidad total, etc. Vamos a ir viendo un poco cómo hacer todos los cálculos y vamos a ir explicando cómo hallar cada unidad. Así que, ¡vamos! Antes de empezar a hacer cálculos, lo que vamos a ver es cómo hallar cada una de las unidades. La intensidad total, que la tenemos aquí en rosa, tenemos aquí que son 2 amperios, pero para hallarla necesitamos el voltaje total y partido de la resistencia total, para hallar los amperios, la intensidad. Para el voltaje total será la suma del voltaje entre R1, entre el punto A y punto B, que envuelve a la resistencia R1, entre el punto B y el punto C, que envuelve a la resistencia número 2, y entre el punto C y el punto D, que envuelve a la resistencia número 3, ¿vale? Será la suma de esos voltajes, nuestro voltaje total, que son 30 voltios. Para la resistencia total será en el circuito en serie, que es el más sencillo de todos. Al ir en serie, que lo explicaremos, será la suma de todas las resistencias, R1 más R2 más R3. Y para la potencia total será el voltaje total, que ahora habremos hallado, más la intensidad, o sea, por la intensidad total, que también lo habremos hallado con la intensidad total. Vamos a ver un poco en orden cómo hacer sus cálculos y cómo desarrollarlos. Para la primera fórmula ya vemos que tenemos aquí intensidad total, que será el voltaje total partido de la resistencia total. Por lo tanto, antes de hacer esta fórmula, ¿qué tenemos que hallar? Pues el voltaje total, que lo tenemos aquí, que será el voltaje que tiene R1, el voltaje que tiene R2 y el voltaje que tiene R3. Primero vamos a calcular el voltaje total. Después calcularemos la resistencia total para poder hallar la intensidad, ¿vale? Vamos a ir en orden y así lo vamos desglosando punto por punto. Para el voltaje total, ¿qué tenemos que hacer? El voltaje total será la suma del voltaje de R1, el voltaje de R2 y el voltaje de R3. Por lo tanto, sabemos que el voltaje total, ¿vale?, que lo tendremos así, VT, que sería voltaje total, igual a el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3. Pero para eso tenemos que calcular el voltaje de cada resistencia. Para calcular el voltaje de la primera resistencia hemos llamado punto A y punto B, los dos extremos de la resistencia. Imaginaros que tenemos la resistencia y cogemos un polímetro y medimos aquí voltaje, ¿vale?, para hallar el voltaje solo de esta resistencia. Para esto, ¿qué tendremos que hacer? Pues aplicar la ley de Ohm. Os dejaré por aquí arriba el vídeo que hicimos para cómo hallar todos los cálculos de la ley de Ohm, ¿vale? Voltaje, intensidad, resistencia. Nosotros ya vimos que teníamos un triángulo. Vamos a dibujarlo aquí rápidamente, donde teníamos el voltaje en la parte de arriba, intensidad y resistencia. Nosotros ya sabemos que si es en la parte de abajo es multiplicar, por lo tanto, para hallar el voltaje tenemos que multiplicar intensidad por resistencia. Y si bajábamos al piso de abajo era dividir. En este caso, como queremos hallar el voltaje, lo que tendremos que hacer será multiplicar intensidad por resistencia. En este caso, como solo vamos a hallar la resistencia de esta, porque tenemos varias, ya no es un circuito simple con una resistencia, vamos a hallar el voltaje solo de una. Vamos a ir por partes y luego haremos la suma.
Para eso tenemos que calcular el voltaje de A y B, ¿vale? Que lo tenemos aquí, R1, eso será igual a la intensidad por la resistencia, que lo tenemos aquí, por lo tanto, intensidad son 2 amperios por la resistencia de R1, que son 8 ohmios. Lo ponemos aquí, 8 ohmios, y eso será igual a 16 voltios. Para la resistencia R2 vamos a hacer el mismo cálculo, ¿vale? Aquí hemos visto que el voltaje de R1 era este, haciendo este cálculo, ¿vale? Entre el punto A y punto B, que lo tenemos aquí. Para la segunda ya vemos que será entre el punto B y punto C. Vamos a hacer lo mismo, será voltaje entre el punto B y el punto C, será igual a los amperios por la intensidad, por la resistencia, perdón. Por lo tanto, eso será 2 amperios y la resistencia de R2, que son 2 ohmios, por 2 ohmios. Eso nos dará igual a 4 voltios de R2. Para R3 aplicaremos la misma fórmula y ya vemos aquí, os lo he avanzado, que el voltaje entre C y D, que son estos dos de R3, serán los amperios por la resistencia y son 2 amperios por 5 ohmios de resistencia de R3. Y nos dará el voltaje de R3, que son 10 voltios. Ahora, para calcular el voltaje total, tendremos que sumar todos los voltajes, simplemente. Por lo tanto, voltaje total será igual a la suma del voltaje de R1, el voltaje de R2 y el voltaje de R3. Por lo tanto, ya sabemos qué voltaje tenemos en cada una, por lo tanto será 16 voltios de R1 más 4 voltios de R2 y, por último, los 10 voltios de R3. Eso nos dará igual a 30 voltios totales, ¿vale? Con esto ya hemos hallado el voltaje total. Lo vamos a poner aquí, que son 30 voltios totales. Para la resistencia ya vemos que como nosotros queríamos calcular la intensidad total, teníamos que hallar el voltaje total y la resistencia total. Por lo tanto, vamos a hallar la resistencia total, ¿vale? En este caso, como es un circuito en serie, la resistencia total de un circuito en serie será la suma de todas las resistencias, simplemente. En un circuito en paralelo o un circuito mixto es algo más complejo, pero en este caso simplemente es la suma de todas las resistencias. Por lo tanto, vamos a ver cómo hallarlo. Nosotros, la resistencia total, como vemos aquí, R1 más R2 más R3. Por lo tanto, resistencia total será igual a R1 más R2 más R3. Que esto será, vamos a ponerlo aquí abajo y así vemos la relación. R1 son 8 ohmios más 2 ohmios de R2 más 5 ohmios de R3. Esto nos va a dar igual a 8, 10, 15 ohmios de resistencia total, ¿vale? Ya con esto ya hemos hallado la resistencia total.
Vamos a ponerlo aquí, que la resistencia total son, en este caso, 15 ohmios. 15 ohmios. Ahora ya tenemos las dos unidades que nos hacen falta para calcular la intensidad. Como vimos en la ley de Ohm, para calcular la intensidad tendríamos que dividir el voltaje por la resistencia. Como ya tenemos la resistencia total y el voltaje total, ya la podemos hallar. Vamos a verlo cómo lo hacemos y cómo desarrollamos sus cálculos. Para la intensidad vamos a ver el voltaje total y la resistencia total, que ya hemos visto cómo las hemos hallado. Por lo tanto, intensidad total será igual a el voltaje total partido de la resistencia total. Por lo tanto, intensidad total será igual al voltaje total, que lo tenemos aquí, 30 voltios. 30 voltios partido de 15 ohmios de resistencia total. 15 ohmios, y eso nos dará igual a 2 amperios de intensidad total. ¿Vale? Ya hemos visto cómo calcular el voltaje, cómo calcular la resistencia que nos hacía falta para la intensidad. Por lo tanto, intensidad total, voltaje total, partido de resistencia total, en este caso 2 amperios de intensidad. Vamos a pasar a la potencia, que no he querido poner el resultado para poder ver bien cómo desarrollarlo, partiendo de la base de que nosotros ya tenemos todos estos datos. Tenemos la intensidad total, que son 2 amperios de intensidad total. Vamos a ponerlo así. El voltaje total, que ya lo hemos hallado, y la resistencia. Como ya tenemos estos 3 datos, estas 3 unidades, vamos a hallar la potencia total, que nos dice que será el voltaje total por la intensidad total. Pero como nosotros tenemos varias resistencias, al ser un circuito en serie, en este caso en serie, vamos a hallar la potencia de cada una de ellas y luego vamos a sumarlo, igual que hemos hecho con el voltaje. Para la potencia ya sabemos, lo tenemos aquí, que es el voltaje total por la intensidad total. Pero vamos a hacerlo fraccionado, igual que lo hemos hecho con el voltaje. Nosotros, para hallar la potencia total, lo que vamos a hacer es primero hallar la potencia de cada una de las resistencias, para ver que la suma efectivamente es la potencia total. Vamos a verlo y vamos a ver, vamos a llamar a la potencia que hay entre el punto A y punto B, vamos a llamarla P1. P1 será la potencia entre A y B, ¿vale? Para la potencia 2 va a ser la potencia que hay entre el punto B y el punto C. Lo tenemos aquí. Para la potencia 2, voy a quitarlo ahí, entre el punto B y punto C. Y para la potencia 3, entre el punto C y el punto D. Por lo tanto, P3 será entre el punto C y el punto D. Nosotros, para hallar la potencia total, necesitamos hallar cada una de las potencias y luego hacer la suma, igual que hemos hecho con el voltaje. Por lo tanto, la potencia total será igual a la potencia P1 más la potencia P2 más la potencia P3. Una vez que ya sabemos, como hemos visto al calcular el voltaje total, que VR1, ¿vale?, que será el voltaje de R1, el voltaje de R2 y el voltaje de R3, lo he apuntado aquí para poder hacer las fórmulas y tenerlo claro. Como ya hemos visto cómo hallarlo,
ya sabemos que para la potencia número 1, que será la potencia de R1 en realidad, que serán entre el punto A y el punto B, pues sabemos que la potencia P1 será igual a el voltaje de R1, que son 16 voltios, multiplicado por los amperios, que siempre son, como siempre son los mismos, 2 amperios. Multiplicado por 2, eso nos dará igual a 32 vatios de P1. Para la potencia número 2, que será de la resistencia R2, ya vemos aquí que son 4 voltios, por lo tanto haremos la misma fórmula. 4 voltios de R2 por los 2 amperios. Eso nos dará igual a 8 vatios de P2. Para la P3 vamos a hacer la misma fórmula, por lo tanto P3 será igual al voltaje de R3, que ya hemos visto que son 10 voltios, por los 2 amperios. Eso nos dará igual a 20 vatios de P3. Una vez con todas las potencias calculadas, simplemente tendremos que sumarlo. Por lo tanto, la potencia total será igual a la suma de P1, P2 y P3, ¿vale? Por lo tanto, P1, que son 32 vatios, más P2, que serán 8 vatios, más P3, que son 20 vatios. P3, que son 20 vatios. Eso nos dará igual a 60 vatios de potencia total, ¿vale? 60 vatios de potencia total que tenemos en nuestro circuito. Pero ya hemos visto aquí que nos decía que el voltaje total por la intensidad total también son los vatios. Por lo tanto, vamos a verlo si es cierto. Nosotros ya hemos calculado la potencia total, pero ya hemos visto lo que nos dice aquí, que la potencia total será igual al voltaje total por la intensidad total. Eso será igual al voltaje total, que son 30 voltios totales, por la intensidad total, que son 2 amperios total. 2 amperios totales. Eso nos dará igual, 30 por 2, 60 vatios de potencia total. Ya vemos que nos mantiene el mismo resultado, ¿vale? Calculando la potencia entre las resistencias y calculando la potencia total con el voltaje total y la intensidad total. Bueno, ya hemos visto cómo calcular un circuito en serie, cómo sacar la intensidad total, el voltaje total, resistencia total y finalmente la potencia total, ¿vale? Tanto fraccionado con los puntos que le hemos aplicado al circuito, tanto con los totales. Es muy sencillo este circuito, pero he querido hacerlo paso a paso y por puntos para que veáis que la suma de los voltajes de cada resistencia te da el voltaje total y que la suma de las potencias de cada resistencia también te lo da, ¿vale? Por especializarlo un poco más y ver exactamente qué juego tenemos con los cálculos. Y nada más, chicos, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, por favor, dale a like y suscríbete si no lo estás. ¡Nos vemos!
Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't